Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a realizar un repaso con respecto a la derivada de una función trigonométrica, de funciones trigonométricas inversas, y vamos a ver un nuevo tema con respecto a derivada de una función logarítmica. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos, primero que todo, con respecto a funciones trigonométricas inversas. Teniendo en cuenta lo que se han visto en videos y clases anteriores, tenemos acá la función y igual a la arcotangente de x, donde voy a encontrar la derivada de esta función. Para hacer la derivada de esta función debo colocar o debo despejar los parámetros con respecto a x, y yo sé que para ello tengo que colocar entonces tangente de y es igual a x, teniendo en cuenta obviamente la propiedad que nosotros tenemos con respecto al ángulo que nosotros encontramos, es decir, que lo que me permite hallar la tangente a la menos 1 de x es igual al ángulo, ¿sí? Entonces, aplicando estos parámetros, pues ya sabemos que tangente de y va a ser entonces igual a x, donde voy a aplicar la derivada en ambos costados de la función, es decir, derivada con respecto a la tangente de y pues la derivada con respecto a x. ¿Sí? Pues esto no tiene nada del otro mundo. Nosotros ya sabemos cuál es la derivada de nuestra función tangente, entonces pues simplemente la colocamos acá. Derivada de la tangente, pues nosotros ya sabemos que es secante al cuadrado con respecto obviamente a y. Y recordemos con respecto a las derivadas implícitas. Si yo estoy derivando con respecto a x, recordemos que esto vendría siendo entonces una derivada de la cadena de funciones compuestas. Entonces sería la derivada externa, que sería en este caso la tangente, que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de y sin derivar por la derivada de y. Sabemos que la derivada de y es el diferencial de y de x, obviamente con respecto a mi variable independiente x. Y esto va a ser igual a la derivada de x, pues la derivada de x sabemos que en este caso es 1. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a despejar esta secante de tal manera que dejemos los términos de la derivada del diferencial, ya que eso es realmente lo que a mí me interesa, saber cuál es la derivada. Entonces esto sería igual a 1 sobre secante al cuadrado de y. Ahora bien, algo para recordar y algo que podemos tener en cuenta es una de las propiedades, se las voy a colocar por acá, una de las identidades trigonométricas que pues es necesario que conozcamos o que tengamos clara, que es la secante al cuadrado de un ángulo menos la tangente al cuadrado de un ángulo, pues va a ser igual entonces en este caso a 1. ¿Sí? Entonces, aplicando esta propiedad, yo puedo transcribir nuevamente esto, de tal manera que me va a quedar que el diferencial de y de x, o la derivada, va a ser igual entonces a 1 sobre, pues como habíamos colocado, 1 más la tangente al cuadrado de teta. Teniendo esto ya, bueno, esto no es de teta, sino recordemos que acá la variable era y. Pero como eso yo no lo puedo dejar en términos de y, esto no puede quedar en términos de y, pues aplicamos un proceso, teniendo en cuenta que efectivamente si yo tengo entonces la tangente de un ángulo igual a x, por ejemplo, pues la tangente al cuadrado de ese ángulo pues va a ser igual a ese x al cuadrado, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros ya tenemos más o menos el valor de con respecto a la tangente, y nosotros sabemos que la tangente de y pues va a ser igual a ¿qué? A x. Entonces, teniendo en cuenta que la tangente de y es igual a x, pues simplemente reemplazamos en términos de x, es decir, que en este caso la derivada con respecto
a la variable independiente x va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, esta viene siendo entonces mi derivada con respecto a la función arcotangente de x. ¿Sí? Entonces, ahí ya llegamos a la respuesta. Esta vendría siendo entonces mi respuesta, mi derivada. Bien, vamos con otra derivada por este lado, que sería la derivada de 1 sobre seno a la menos 1 o arcoseno de x. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer o qué cuadraría acá? Pues lo más conveniente aquí sería expresar esta razón de otra manera que me permita o me facilite más bien la derivada. Esto sería igual entonces a seno a la menos 1. Lo voy a colocar como arco, más bien para que no se me vayan a confundir. Arcoseno de x, y como la he subido, pues esto ya ahora sí queda elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces ya tendría esta parte. Ahora sí, si yo quiero derivar, pues nuevamente me encuentro con una función compuesta. Entonces derivo la función externa con respecto a la interna sin derivar y luego la derivada interna, que ya hemos hecho la derivada de arcoseno, entonces ya la conocemos, no hay ningún inconveniente con respecto a eso. Entonces esto me daría menos 1, voy a colocar solo el menos, factor de arcoseno de x, y como le restamos 1, esto me quedaría menos 2. ¿Bien? Entonces, la derivada, recuerden que toca acá hacer la siguiente derivada, porque hasta ahora derivamos la parte externa, me falta la derivada interna. Entonces, la derivada del arcoseno yo recuerdo que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Según lo que vimos en la clase anterior, pues esta es mi derivada con respecto al arcoseno. Luego de esto, entonces yo puedo expresar esto, aplicar la propiedad del exponente positivo, perdón, del exponente negativo, y esto me quedaría entonces f', o sea, la derivada va a ser igual a menos 1 sobre, colocamos entonces arcoseno al cuadrado de x por 1 menos x al cuadrado. Y esta sería entonces mi respuesta con respecto a la derivada de esa función. Entonces, si quieren la marcan como quieran. Pues esta es mi derivada con respecto a esa función. Continuamos entonces con otra función y aquí ya tenemos efectivamente ya las derivadas un poco más, lo voy a colocar un poco más pequeño, pero pues les dejo aquí como ya las derivadas de las funciones de las trigonométricas inversas. Voy a redimensionar esto, bien, para poder hacer esto. Entonces aquí ya hay la derivada de la siguiente función. Nuevamente tengan en cuenta que acá tenemos evidentemente un producto y pues acá tenemos una función compuesta que se encuentra dentro de esta función trigonométrica inversa. Entonces quiere decir que f' de x va a ser igual entonces a ¿quién? Pues yo ya sé que en este caso sería la derivada del primero, que sería en este caso 1, por la segunda función sin derivar, que sería arco tangente. Y esto pues lo puedo escribir de una manera más simplificada para poder derivar ahorita cuando sea el caso. ¿Sí? Más, recordemos la definición de la derivada del producto, que es la derivada del producto. Entonces digamos que esto es mayúscula, ¿sí? de una función que se multiplica. Tengo dos funciones que se multiplican. Coloquémoslo f de x para que no nos confundamos. Por g de x. Entonces recordemos que para hacer esta derivada, esto va a ser igual entonces a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La segunda función, no es la segunda derivada, sino la segunda función derivada. ¿Sí? Entonces, eso mismo voy a aplicar acá. Entonces, la primera ya derivada,
que sería 1 por esto sin derivar, más esto sin derivar, que sería x, por la derivada de esto que ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros ya encontramos que esa derivada es igual, entonces voy a colocar aquí entre paréntesis a 1 sobre 1 más, ojo, esto sin derivar, recuerda que lo dejé como x a la 1 medio, entonces es, abro paréntesis, x a la 1 medio, y recuerden que esto es al cuadrado, que eso fue lo que nos dio en esta parte de acá, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, pues entonces lo coloco acá. Tengan en cuenta que aquí se aplica propiedad de potencia de una potencia y me quedaría entre 2 sobre 2, entonces esto me dará a la final x elevado a la 1, ¿sí? Entonces, aquí me haría falta por la derivada interna, es decir, la derivada de esto. Y la derivada de eso me daría entonces 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Pues ustedes ya han trabajado este tipo de derivadas, esto no es muy complejo realmente de solucionar. Y entonces aquí obtendríamos que la derivada de esta función entonces va a ser igual a ¿quién? Pues entonces a la arcotangente de x a la 1 medio, ¿sí? Acá lo tenemos, más, vamos a hacer de una vez si quieren el producto de esto, que sería entonces esto por esto, para que lo trabajemos. Entonces sería, voy a colocar acá 1 medio, ¿sí? O bueno, ahorita lo voy a colocar, entonces aquí voy a colocar entonces x, el exponente de este es 1 y este sería menos 1 medio, entonces yo ya sé que esto me quedaría x a la 1 medio sobre 2 por 1 más x, ¿sí? Entonces esta sería la solución de esta derivada. Fíjense que no es nada complicado resolver este tipo de derivadas siempre y cuando tengamos claro, obviamente, las derivadas de las funciones inversas. Entonces, a raíz de eso, ya les voy a dejar a ustedes aquí esta tablita para que la copien y la tengan ahí presente, donde les coloco las 6 derivadas inversas con respecto a cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, arcoseno, la derivada del arcoseno ya habíamos encontrado que era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La de arcocoseno también habíamos visto que era menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, que esto lo hicimos en clase. Esta la acabamos de hacer, derivada de arcotangente es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado, y les quedaría la demostración de ustedes en casa de estas 3 funciones trigonométricas inversas que quedarían pendientes. La de arco cosecante, arco secante y arco cotangente. Entonces aquí se las dejo planteadas, pero la intención es que ustedes me encuentren las respectivas derivadas de estas 3 funciones. Bien, entonces ahí les dejo, pausan el video para que puedan copiar bien tanto la tablita como efectivamente las 3 derivadas que tienen que resolver. Tengan en cuenta que es conveniente que tengan apuntes de toda esta información, ya que puede ser útil para sus siguientes actividades en clase. Bien, ahora sí vamos a iniciar con respecto a las derivadas de funciones logarítmicas. Esto tampoco tiene mucho misterio con respecto a eso. Algo que sí quería que recordáramos efectivamente era que si yo tengo a la n igual a b, esto en forma de potencias, ¿sí? La forma de raíz, pues yo ya sé que su forma de raíz sería entonces raíz enésima de b es igual a a, y en forma logarítmica, pues yo sé que esto va a ser al logaritmo en base a con respecto a b va a ser igual a n. Esto para que lo tengan como en cuenta y recuerden esta matemática básica realmente. Entonces voy a hacer unas pequeñas demostraciones para que ustedes sepan cuáles son las derivadas
con respecto a funciones logarítmicas y vamos a hacer efectivamente diversos ejemplos durante este video. Entonces, arrancamos con logaritmo natural de x. Entonces, voy a generar esta derivada para que la podamos trabajar. Antes de ello, yo voy a transformar, entonces recordemos que f de x, obviamente, es igual a y. Entonces simplemente voy a colocar y igual al logaritmo natural de x. ¿Para qué? Pues para que sea mucho más fácil poder expresar esta derivada. Con respecto a eso, yo sé que su operación, o la operación opuesta al logaritmo natural, es nuestro exponente natural. Es decir, que si yo quiero cancelar este logaritmo natural, pues utilizamos el exponente natural, que en este caso sería Euler. Entonces decimos que Euler elevado a la y va a ser igual entonces a Euler elevado a la logaritmo natural de x, que esto pues es como muy sobrante colocar Euler a la logaritmo, porque nosotros sabemos que estos dos se van a cancelar y me va a dar efectivamente que Euler a la y va a ser igual a x. Entonces, teniendo en cuenta que Euler a la y va a ser igual a x, pues procedemos a resolver o a derivar ahora sí en ambos costados de la ecuación. Es decir, que la derivada con respecto a x de la función Euler a la y, función exponencial, es igual a la derivada con respecto a ¿quién? Al diferencial en x de mi función x. Nosotros ya hemos trabajado este tipo de derivadas y nosotros ya sabemos que la derivada bajo esto un poco, ya sabemos que la derivada de Euler es Euler a la función. Entonces colocamos Euler a la y. Ojo, como esto no es x, se tiene que derivar como si fuese una derivada de la cadena, derivada externa dejando la función sin derivar, por la derivada de y. Recuerden que se deriva con respecto a x y la derivada de y en este caso sería 1 por el diferencial de y de x. Esto lo vamos a despejar más adelante para encontrar la derivada. Recordemos que efectivamente la derivada de x es 1. ¿Sí? Teniendo esto ya claro, pues lo único que voy a hacer es despejar y me encuentro que la derivada de y va a ser igual, con respecto a de x, va a ser igual a 1 sobre Euler a la y. Voy a colocar acá un asterisco para continuar acá arribita y para que ustedes recuerden o sepan que continuamos acá. Entonces, con respecto a esto, recordemos que no puedo expresar en términos de y. Entonces, pues recordemos que yo ya tenía el valor con respecto a Euler a la y, que en este caso Euler a la y teníamos que era igual a ¿quién? No, lo tenemos acá arriba, perdón, acá. Entonces, Euler a la y, pues ya sabíamos que era igual a x, entonces lo podemos reemplazar de una vez para que nos dé en términos de x. Es decir, que la derivada con respecto a mi variable independiente x de Euler, de 1 sobre Euler a la y, estamos trabajando en la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x va a ser entonces igual a 1 sobre x. Bien. Entonces, esta ya sería mi derivada, la derivada de mi logaritmo natural de x. Ya sabemos que la derivada entonces del logaritmo natural, entonces si yo tengo la función, ahora sí, f de x igual al logaritmo natural de x, pues yo ya sé que su derivada va a ser igual a 1 sobre x. Entonces estas derivadas vamos escribiéndolas para tenerlas como unas derivadas básicas para que no tengamos inconveniente en recordar esto fácilmente. Bien, vámonos ahora con la derivada de una función logarítmica en base a, para a que pertenece a cualquier número real. ¿Sí? Entonces, para ello es necesario que recordemos algo importante antes de iniciar a resolver esta derivada.
¿Y qué es lo que yo quiero que recordemos? Recordemos una función exponencial. F de x es igual a la x. Cuando yo tengo esta función exponencial, yo la puedo expresar de otra manera y se puede generar la derivada con respecto a esto. Para ello necesito que recuerden una de las propiedades de los logaritmos. Entonces, una de las propiedades de los logaritmos me decía que si yo tengo logaritmo natural de a elevado a k, esto va a ser igual a k por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Les quiero que te recuerden eso porque esto lo vamos a utilizar ahorita más adelante para encontrar la derivada con respecto a esta función exponencial. Más adelante voy a hacer también un video para hacer o demostrar las derivadas de funciones exponenciales, pero pues por el momento vamos a seguir esta secuencia y poder hacer la demostración de efectivamente la derivada del logaritmo natural, del logaritmo en base a de x. Entonces, expresamos esto en términos de y, entonces y es igual a la x. Aplicamos logaritmo natural en ambos costados de la ecuación y recordemos la propiedad que acabamos de enunciar con respecto a los logaritmos. Entonces, logaritmo natural de y va a ser igual a x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, teniendo esta partecita, pues va a ser muy simple. Tengan en cuenta que yo lo que necesito es despejar este y para poder generar la derivada con respecto a esta función. ¿Sí? ¿Cómo despejo ese y? Pues yo sé que puedo utilizar el Euler, el exponente natural, igual entonces a Euler x a la logaritmo natural de a. ¿Sí? Teniendo entonces esto, pues yo ya puedo aplicar varias propiedades con respecto a esto. Es decir, que ya sé que este logaritmo se cancela y que y va a ser entonces igual, perdón, con este color, y va a ser igual entonces a quién, a Euler a la x, por ejemplo, por, aquí lo puedo colocar, coloquémoslo logaritmo, bueno, aquí lo puedo colocar, por ejemplo, logaritmo natural de a la x, si quiero puedo retomar de esta manera para poder cancelar con respecto a quién, a este parámetro de Euler. Entonces no era necesario aplicar esa propiedad y obviamente nos quedaríamos que esta derivada va a ser entonces igual a ver, no, podemos dejémoslo en estos términos a ver qué nos resulta. Euler a la x logaritmo natural de a. Vamos a ver qué nos resulta con esto. Yo ya tengo entonces y y quiero derivar con respecto a y. Entonces, de y voy a aplicar la derivada en ambos costados con respecto a la función y. De x va a ser igual entonces a la derivada de la función con respecto a quién, a Euler a la x logaritmo natural de a. ¿Sí? Me quedaría entonces algo como así. Teniendo en cuenta esto, yo ya sé que esto va a ser igual a 1 por de y de x, ¿sí? Porque la derivada de y, yo ya sé que sería de y de x, igual las derivadas de Euler, yo ya sé que sería Euler a la x logaritmo natural de a por la derivada interna, que en este caso sería la derivada de x por logaritmo de a. Yo sé que ese logaritmo de a, como a es un número real, entonces eso me va a dar 0. Si aplico producto, entonces yo ya sé que esto me daría logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que sería el producto entre x y se aplica por producto, entonces derivada de x es 1 por logaritmo natural de a sin derivar, ¿sí? Más esto sin derivar que es x y la derivada del logaritmo natural, como esto es un número real, ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, entonces esto me da 0 y pues no lo voy a colocar. ¿Bien? Listo. Llegamos entonces a esta parte. Entonces yo ya sé, a ver si, acá sí ya sería conveniente expresarlo de tal manera que me
quede y'. Voy a cambiar este de y de x, lo voy a cambiar por y'. Ustedes saben que eso es una forma de expresar también la derivada. Entonces esto sería igual como, si yo coloco Euler logaritmo natural de a la x, pues aquí ya sería práctico cancelar estas dos y me quedaría por logaritmo natural de a. Es decir, voy a poner entonces acá un asterisco para continuar acá arriba. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí? Entonces voy a retomar nuevamente esta parte para que recordemos y no nos quedemos allá sueltos. A ver. Listo. Ahora sí, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues y' va a ser igual a a elevado a la x por, obviamente, el logaritmo natural de a. Entonces, esta viene siendo mi derivada. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito que tengan claro para cuando lleguemos o hagamos todo el proceso con respecto a quién. Ahora sí, a derivar esta función. Entonces, para derivar esta función vamos a hacer lo siguiente. Entonces tengo f de x con respecto a quién, al logaritmo natural de a por x. Bien. Entonces, perdón, entonces esto sería y igual al logaritmo natural de ax. ¿Sí? Aplicamos la derivada. O a ver, ¿qué podemos hacer acá? No, utilicemos la exponencial. A la y va a ser igual a a elevado a la logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a de x, bien, y pues efectivamente esto me permite cancelar esto con respecto a este logaritmo natural, o sea, me va a quedar que a la y, está aplicando por las propiedades de los logaritmos, ¿no? Es igual a x. Listo, ya tenemos que esto es igual a x, vamos a derivar en ambos costados, o sea, derivada con respecto a x de la función a la y es igual a la derivada con respecto a x, efectivamente, de la función x. Bien, lo mismo, entonces aplicamos, ya sabemos que la derivada, para eso hicimos todo esto, miren, entonces ya sabemos que la derivada de la exponencial me va a dar esto, porque recordemos que estábamos acá, vean. Entonces aquí la voy a utilizar, cuando hicimos la derivada de esto, fíjese que me dio todo esto. Es decir, que si yo voy a aplicar esta derivada, pues me va a dar en términos de y, o sea, a elevado a la y por el logaritmo natural de a, recordemos, acá está, ¿sí? Entonces, logaritmo natural de a, muy bien, ahora sí, es igual a, ya sabemos que la derivada de x es 1, ¿sí? Ah, bueno, ojo porque acá me hizo falta un pedazo. ¿Qué pedazo me hizo falta acá? Que yo estoy derivando una función en términos de x, pero tengo una variable que no es x. Entonces recordemos que por derivadas implícitas yo tengo que dejar la derivada con respecto a esa variable. Es decir, que yo voy a aplicar regla de la cadena y tengo que derivar este y. Pues la derivada de y es 1, pero dejo denotado el diferencial. Es decir, que yo voy a colocar este de y de x, voy a ponerlo por acá arribita, este de y de x, yo lo voy a reemplazar por y' de una vez. No tengo ahí mucho espacio, entonces voy a colocar entonces y', entonces vuelvo y marco acá, que sería entonces este de y de x, para hacer este mismo. Entonces sería y' igual a ¿quién? Ah, pues sería igual a 1 sobre a la y por logaritmo natural de a. Y recordemos lo siguiente, que yo no puedo dejar expresado en términos de y. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con respecto a mi variable independiente x. Por ende, voy a mirar a qué equivale este a la y. Y recordemos que ese a la y yo lo tenía por aquí denotado, que era igual, a ver, ¿dónde está? Pero aquí está, que es igual a x. Quiere decir que acomodamos eso, entonces voy a colocar por acá, que recordemos que se expresa en términos de y.
en X, perdón, en términos de X. ¿Listo? Entonces ahora sí llegamos que y' es igual a 1 sobre X logaritmo natural de A. Entonces esto lo vamos a tener claro para que no lo olvidemos, para que sepamos cómo se resuelve este tipo de derivadas. Es decir, que si yo tengo la función f de x igual al logaritmo en base a de x, pues su derivada va a ser esta. ¿Listo? Acá se lo coloqué. Entonces, para que no olvidemos, esta va a ser su derivada. ¿Listo? Entonces, continuemos con más ejemplos para que efectivamente se nos facilite más este proceso de derivadas logarítmicas. Fíjense que acá les he colocado la función. Entonces vamos a hacer ya las derivadas de las siguientes funciones. Tengo acá la función y igual al logaritmo natural de x más 1. Teniendo en cuenta que tengo x más 1, pues ahí yo ya sé que tengo una función compuesta. Tengo la función logaritmo natural, una función logarítmica, y tengo esta que es una función algebraica x a la 3 más 1. Entonces, si yo quiero hacer su derivada, efectivamente lo debo hacer, pero recordando el proceso de regla de la cadena, cómo serían funciones compuestas. Entonces, yo ya sé que sería la derivada con respecto a este y voy a derivar con respecto al logaritmo natural. Si recordamos la derivada, se nos va a colocar por acá pequeñita, si recordamos la derivada de la función y igual, lo bajamos un poco más pequeño, como una nota para que recordemos. Entonces, si yo tengo que y era igual al logaritmo natural de x, pues yo me acuerdo que su derivada era igual a 1 sobre x, que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces quiere decir que eso me quedaría de qué manera. Efectivamente quedaría 1 sobre x a la 3 más 1. Bien, eso con respecto a la derivada que externa. Por la interna, la derivada interna quiere decir que debo derivar esa función algebraica x a la 3 más 1. Derivada de x a la 3, ya sé que es 3x a la 2, y derivada de 1, pues yo sé que es 0. Es decir, que voy a colocar que y' va a ser igual a ¿quién? A 3x a la 2 partido en x a la 3 más 1. Y ahí ya se obtuvo mi derivada con respecto a la función. Pero porque nos quedó todo esto ya muy apeñuscado. Voy a dejar esto por acá, a ver si lo hacemos a continuación. Bajamos esto un poco, creo que va a tocar usar otra hojita para poder trabajar eso. Bien, entonces aquí generamos ya la derivada. Listo. Vámonos con B. Ok, y igual tengo una función logarítmica y tengo efectivamente una trigonométrica. Lo mismo, regla de la cadena. Entonces tengo una función logarítmica como externa y una trigonométrica como interna. Entonces yo ya sé que la derivada con respecto a y va a ser igual a ¿quién? Yo ya sé que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y en este caso, pues, ¿quién va a ser nuestro x? Pues nuestro x va a ser efectivamente el seno de x. Entonces esto me quedaría como algo así: 1 sobre seno de x por derivada interna, o sea, derivada de lo que tengo yo acá adentro. La derivada del seno de x, recordemos que era coseno de x, ¿sí? Y si yo multiplico, entonces esto me daría y' igual a coseno de x sobre seno de x. Fíjese que me dio opuesto a la tangente, que la tangente es seno sobre coseno. Quiere decir que la derivada de esto me dio cotangente de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es complicado, si ya después de que se conoce el algoritmo de este tipo de derivadas, entonces esto es muy sencillo. Tenemos acá otra derivada aún más sencilla que la anterior.
y igual a raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Esto es lo mismo que si yo tengo logaritmo natural elevado a la 1/2. ¿Sí? ¿Por qué la coloco así? Pues porque es mucho más sencillo de derivar. Yo sé que sería la derivada de esa función externa sería 1/2 por el logaritmo natural de x sin tocarlo, sin derivarlo. Y como le restamos 1 a ese 1/2, esto me daría menos 1/2 por la derivada interna, o sea, la derivada de lo que yo tengo en el interior de esa función compuesta, que en este caso es logaritmo natural de x, o sea, 1 sobre x. Si desean, vamos a acomodar esto, que esto quedaría como y' sería igual a ¿quién? Ojo, propiedades del exponente negativo, entonces yo lo puedo colocar ¿de qué manera? 1 sobre, entonces quedaría como 2x raíz cuadrada, ahora sí, el logaritmo natural de x. Esta puede ser mi respuesta. Yo puedo dejar esto acá. Pero si yo no quiero dejar esto en ese punto, porque digamos que las matemáticas son muy bellas, son muy lindas y demás, pues yo sí puedo llegar y coger, copiamos esta parte, vamos a colocar la otra página acá, pegamos aquí. Para hacer ahorita ese otro ejercicio aquí. Un momento, cuadro esto acá arriba. Ahora sí, y ahorita tenemos que hacer esto por este lado. Me gusta tener aquí como acomodadito, listo. Ahora sí, esto ya no me sirve, voy a eliminarlo. Y bueno, esta era la respuesta, ¿no? Yo puedo dejar así, ¿sí? Pero entonces hay ocasiones donde efectivamente me piden racionalizar, no les gusta dejar las raíces en el denominador, entonces quiero racionalizar esa expresión para que no me quede de esa forma. Quiere decir que yo tengo que coger y multiplicar por la raíz de tal manera que eso se me cancele. Recuerda que yo puedo multiplicar por cualquier número, o más bien por cualquier forma de expresar el 1. Es decir, que yo voy a colocar logaritmo de raíz cuadrada del logaritmo natural de x partido en la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces yo lo voy a expresar de esta manera. Esto es equivalente a tener 1. Entonces no estoy alterando en nada la fracción. Pero fíjense que si ocurre, entonces esto quedaría y' igual a ¿quién? Pues 1 por raíz del logaritmo natural de x partido en, ojo, tengo 2 logaritmos natural de x, quiere decir que esto sería elevado al cuadrado y se cancelaría con la raíz. Entonces, ¿sobre quién? Sobre 2x logaritmo natural de x. ¿Listo? Y esta puede ser la segunda respuesta. Entonces recuerden que es esta o esta que ya teníamos previamente. Ambas son valederas, pero reitero, hay ocasiones que me piden o me exigen que tienen que ser racionalizado. Entonces cualquiera de esas dos son posibles. Bien, fíjense que ya hemos hecho, hoy ya hemos trabajado en este video, hemos trabajado varios ejercicios. Nos quedaría faltando solo este ejemplo número 4 con respecto al logaritmo en base 10 y con respecto a un logaritmo natural del valor absoluto de x, para que ustedes más o menos sepan cómo se trabaja esa parte. No es complicado, pero entonces vamos a hacer cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que ya hicimos la demostración de esto, entonces vamos a recordarlo como nota. Voy a colocar por aquí nota para que no olviden que la derivada de una función, entonces voy a colocar acá
si yo tengo la función f de x igual al logaritmo natural en base a de x, pues su derivada, recordemos que va a ser igual a ¿quién? Efectivamente, a 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Recordemos que eso fue lo que acabamos de hacer acá. En esta parte explicamos y llegamos a eso. Mira, acá fue. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros ya hicimos esa derivada, acá está, ¿de quién? Pues de esta función, que es la que estoy colocando allá, pues voy a reemplazar y voy a utilizar esa parte. Pero entonces fíjese lo siguiente. Bueno, vamos a colocar esta notica por acá y la voy a colocar como más pequeña para que esto era como un recorderis. Entonces dejémosla como por acá. Bien. Entonces, aquí, ¿quién es A? Entonces, fíjese, voy a marcar aquí con esto que este 10 va a equivaler a A. Y efectivamente lo que se encuentra aquí, esto va a ser X. Entonces voy a aplicar lo que ya hicimos, porque pues para eso se demostró. La derivada de esta función va a ser igual a 1 sobre ¿quién? A sobre X, es decir, 2 más seno de X. ¿Sí? Ahora lo colocamos acá bien, seno de X. Ahora sí, por el logaritmo natural de A, o sea, 10. Muy bien, voy a colocar esto entre paréntesis. Bueno, lo voy a colocar con otro color para que pueda percibir que eso es 10. Listo. Ahora sí, ojo porque esta es una función compuesta nuevamente, entonces se hizo la derivada externa. Ahora por la interna. Entonces voy a colocar acá por derivada interna, o sea, derivada de 2, ya sabemos que es 0, y pues la derivada del seno, pues yo sé que es coseno de x. Quiere decir que esta derivada la voy a colocar acá en términos de y'. Y' va a ser igual entonces a ¿quién? A coseno de x partido en esto que tengo acá. Y listo, terminamos esta derivada. Bien, por este lado ya terminamos. Vámonos a ver qué ocurre con la derivada de ese logaritmo natural del valor absoluto de x. Voy a correr esto acá y me vengo para este lado. Antes de analizar esto, yo quiero que ustedes analicen las dos posibilidades que tendría esta función a trozos. Entonces, ¿cuáles serían las dos posibilidades? Pues tenemos lo siguiente, que el logaritmo natural de x, obviamente para cuando x es mayor que 0, y logaritmo natural de menos x, recordemos que el valor absoluto me garantiza tanto la parte positiva como la parte negativa, pues en este caso x tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, para poder derivar esta parte, pues se deriva la función completa, que se deriva a trozos. Que se deriva normal las dos partes. Entonces, ¿cómo así que se derivan las dos partes? Pues sí. Entonces voy a tomar esta, voy a copiarlo acá. Voy a copiarlo aquí, listo. Entonces voy a derivar las dos partes. Es decir, que f'. Entonces, si yo derivo, entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Pues yo ya sé que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y acá es lo mismo, solo que efectivamente me voy a encontrar con una de regla de la cadena porque tengo funciones compuestas. Entonces, esto me daría la derivada externa, que sería 1 sin derivar, entonces esto lo quito, me daría 1 sobre x menos 1, ¿sí? Por la derivada interna, que en este caso sería la derivada de menos x, me daría menos 1. Voy a colocar entre paréntesis menos 1. Pero entonces menos con menos, entonces esto se cancela y me daría más. Es decir,
que fíjense que no importa el dominio de esta función, esto me va a dar totalmente lo mismo, que me dio 1 sobre x arriba y me dio 1 sobre x abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la derivada de esa función logarítmica del valor absoluto de x va a ser 1 sobre x. Entonces, que la derivada de la función logaritmo natural del valor absoluto de x, entonces su derivada va a ser igual a 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo creo que ya estuvo interesante esta parte. Para la próxima creería que, no sé si sería en clase o en un video, para trabajar todo lo que es la derivada logarítmica. Entonces espero les haya gustado este video y esta información se la guardaré para que la puedan obtener en PDF y puedan practicar en casa. Muchas gracias, que tengan un feliz día.